buen discípulo de Jesús, está siempre preparado para su venida y se preocupa de atesorar bienes agradables a Él. Nos disponemos a escuchar este Evangelio poniéndonos de pie y cantando el Aleluya. Estén prevenidos y preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús dijo a sus discípulos: no temas, pequeño rebaño, porque el Padre de ustedes ha querido darles el reino. Vendan sus bienes y denlos como limosna. Háganse bolsas que no se desgasten y acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no se acerca el ladrón ni destruye la polilla. Porque allí donde tengan su tesoro, tendrán también su corazón. Estén preparados, ceñidas las vestiduras y con las lámparas encendidas. Sean como los hombres que esperan el regreso de su Señor, que fue a una boda para abrirles apenas llegue y llame a la puerta. Felices los servidores a quienes el Señor encuentra velando a su llegada. Les aseguro que Él mismo recogerá su túnica, los hará sentar a la mesa y se pondrá a servirlos. Felices ellos, si el Señor llega a medianoche o antes del alba y los encuentra así. Entiéndanlo bien, si el dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada. Pedro preguntó entonces: Señor, ¿esta parábola la dice para nosotros o para todos? El Señor le dijo: ¿cuál es el administrador fiel y previsor a quien el Señor pondrá al frente de su personal para distribuirle la ración de trigo en el momento oportuno? Feliz aquel a quien su Señor al llegar encuentra ocupado en este trabajo. Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Pero si este servidor piensa: mi Señor tardará en llegar, y se dedica a golpear a los servidores y a las sirvientas, y se pone a comer, a beber y a emborracharse, su Señor llegará el día y la hora menos pensada, lo castigará y le hará correr la misma suerte que los infieles. El servidor que, conociendo la voluntad de su Señor, no tuvo las cosas preparadas y no obró conforme a lo que él había dispuesto, recibirá un castigo severo.
aquel que sin saberlo se hizo también culpable será castigado menos severamente. Al que se le dio mucho, se le pedirá mucho, y al que se le confió mucho, se le reclamará mucho más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la primera parte, o el primer versículo del texto del Evangelio que terminamos de escuchar, es la continuación del Evangelio que escuchábamos y que ha sido proclamado el domingo anterior, donde justamente Cristo nos hablaba del peligro de la riqueza para llegar al reino. Por eso volverá a insistir: vendan sus bienes, denlo como limosna, y va a invitar a la comunidad de los discípulos que se esfuercen por tener su tesoro en el cielo. Los seres humanos muchas veces nos preocupamos y nos ocupamos demasiado por las cosas materiales. Cristo nos vuelve a decir, y sobre todo en el Evangelio de Lucas, que tengamos cuidado, porque el vivir pendiente de las cosas temporales puede convertirse en un obstáculo para alcanzar y heredar y poseer el reino del cual Jesús en el comienzo del Evangelio dice: no temas, pequeño rebaño, porque el Padre de ustedes ha querido darles el reino. Pero también va a decir: estén preparados, estén ceñidas las vestiduras y con las lámparas encendidas. Esto está remitiendo a la primera lectura del libro de la sabiduría, que hace una relectura de la historia de la salvación y sobre todo de la intervención de Dios en la historia del pueblo de Israel, que ha intervenido justamente a través de Moisés, liberándolo a su pueblo y llevándolo a la tierra prometida. Esa lectura del libro de la sabiduría pertenece a los libros sapienciales que han sido escritos en lengua griega, es decir, para aquellos judíos que ya vivían en la diáspora fuera de Jerusalén y que no hablaban precisamente el hebreo ni el arameo, y por eso el mensaje, para que no perdieran el punto justamente que ellos también son herederos de la promesa, no perdieran y que su fe no se diluyera, los textos de la ley van a ser releídos, interpretados y escritos en esta lengua. Por eso, con otro lenguaje distinto, pero sin cambiar el contenido, se nos habla nuevamente de la Pascua, el momento en que Dios interviene en la historia, libera a su pueblo y de qué manera el pueblo de Israel va a decir: compartamos los bienes tanto en las buenas como en las malas. Y esto también nos deja una enseñanza a nosotros. La comunidad cristiana es la comunidad de los elegidos, los llamados, los convocados. Justamente el término asamblea significa, y viene del griego, los que han sido llamados, los que han sido reunidos, los que han sido convocados, es decir, por Dios. ¿Para qué? Para celebrar el misterio, para celebrar la Pascua, para celebrar la intervención de Dios en la historia en favor de nosotros. Por eso, cuando celebramos la Eucaristía, si compartimos el cuerpo de Cristo, también, como compartimos lo que es común a los santos, es decir, a cada uno de nosotros, los que hemos sido bautizados, también estamos llamados a la comunión de los bienes, como así
a la comunión tanto en el sufrimiento como en el triunfo. Volviendo al Evangelio, va a decir: estén con las vestiduras ceñidas. Es la actitud de aquel que tiene que estar preparado para celebrar la Pascua, es decir, el paso de Dios por su vida. Por eso dice: estén ceñidos, estén atentos con las lámparas encendidas. Pero no solamente hay que estar preparado con determinada ropa, como decir, no tengan más que la túnica. Y el estar ceñida, la túnica, está haciendo referencia a la túnica que ha sido entregada el día del bautismo. Es decir, estén preparados de acuerdo a la condición que recibieron en el bautismo. Ahora, en el bautismo nosotros recibimos algo muy grande, que es ser hijos. Y por eso en la oración que rezábamos, movidos por el Espíritu, nos atrevemos a llamar Padre. Porque justamente el bautismo es aquel sacramento que nos hace hijos en el Hijo. Y nos da la posibilidad, porque el Espíritu es derramado en nuestros corazones, llamarle a Dios Padre. Ahora, en el bautismo, además de recibir la condición de Hijo de Dios, hemos recibido el don de la fe. La segunda lectura decía, de la carta a los Hebreos, que la fe es la garantía de los bienes que no se ven, que todavía no alcanzamos a poseer. Ese don de la fe, que ha sido derramado en nuestros corazones, tiene que ir creciendo. Esa es la lámpara encendida con la que debemos vigilar y esperar la vuelta del Señor. El problema es cuando a la lámpara se le va terminando el aceite, la llama termina por consumir la mecha y quedamos con el recipiente sin mecha, sin aceite y sin luz. Por eso, el lugar donde la fe se tiene que alimentar para que aprendamos a vigilar constantemente y que la venida del Señor no nos tome de sorpresa, es en la Eucaristía. Cuando yo constantemente en la escucha de su palabra y alimentándome de su presencia en la Eucaristía, alimento, conforto y hago crecer la fe que el Señor derramó en mí. Ahora, si yo soy como aquel sirviente, aquel que está al frente de lo que el Señor le ha encomendado, dice, bueno, se demora, que también le pasó a la comunidad cristiana de los primeros siglos. Ellos creían en la venida inminente de Cristo, la segunda venida. Como se demoraba entonces, también el compromiso y responder de acorde a la condición de ser bautizado se fue diluyendo. Porque nuestro Papa habla de la cultura laica, es decir, de lo descartable, es decir, menor compromiso. ¿Para qué si todavía el Señor no viene? Como también les pasa a muchos, porque uno se encuentra en la vida con un montón de personas que dice, bueno, date buena vida hoy, total el Señor todavía no viene, tarda, y de última, cuando te estás yendo para el otro lado, arrepentite y ya está. Acá dice cuidado, porque el que sabiendo la voluntad del Señor y no hace lo que tiene que hacer, será castigado severamente. Y habla justamente de entregarse a la borrachera, a la comilona, es decir, la dejadez total. La avaricia es uno de los pecados que nos va arrastrando a que nosotros nos dejemos en nuestra vida espiritual. Y la avaricia hace que seamos codiciosos, el codicioso es vanidoso, el vanidoso es soberbio, el soberbio carece de la virtud de la humildad, el que no es humilde cree que tiene todo y puede llevar por delante todo y por tanto no necesita del Señor,
y por eso tampoco esperan al Señor. Por eso dice la lectura, la fe es la garantía, es lo que nos garantiza aquello que vamos a poseer. Y nos hace una larga descripción de qué manera Dios ha respondido a aquellos que tuvieron fe a lo largo de la historia de la salvación. Ese capítulo 11 de la carta a los Hebreos que terminamos de escuchar va a cerrar con otro versículo que va a decir: no desesperemos ni desanimemos en nuestro andar, sino que justamente tengamos esperanza, porque estamos rodeados de una multitud de santos. Y va a decir que esa nube de santos que nos rodea son aquellos que comienza a describir en el comienzo de este capítulo. Aquellos que han creído en la palabra, en la promesa de Dios, respondieron con su vida y Dios de esa manera los bendijo. Pidamos entonces al Señor que nos ayude a cuidar la fe que ha sido derramada en nuestros corazones, alimentarla con la palabra y la oración. Ese es el aceite con que tenemos que mantener nuestra lámpara, y sobre todo poniéndola en relación al principal misterio y al autor, que es Jesús presente en la Eucaristía.